Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de geometría. El tema se llama semejanza de triángulos. Esto es para el sexto grado de primaria. Semejanza de triángulos, alumnos, muy bien. En primer lugar, alumnos, antes de empezar con el tema, quiero decirles que por favor pongan su total atención a todo lo que voy a explicar, ya que este tema es algo complicado. Sí, es uno de los temas más complicados en geometría. Así que poner mucha atención, queridos alumnos. Sí, dice ahí, dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida angular interna y los lados que se oponen son proporcionales. Muy bien, alumnos. Miren, esos dos triángulos tienen los mismos ángulos, ¿no? Claro, alfa, beta y teta, pero solamente que uno es más grande que otro. Entonces, alumnos, como los tres ángulos son iguales, esos triángulos son proporcionales, son semejantes y sus lados son proporcionales. Si, por ejemplo, miren, alumnitos, yo, por ejemplo, puedo decir que este que es más grande, cada lado es el doble de cada lado de este triángulo que es más pequeño, ¿no? Muy bien, a ver, notación dice, miren, triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Alumnos, esta curvita de acá que parece el sombrerito de la ñ se llama virgulilla. Entonces, triángulo ABC, virgulilla, triángulo PQR significa que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. ¿Por qué? Porque posee los mismos ángulos, solamente que uno es más grande que el otro, como se puede apreciar en el dibujo, en el gráfico, ¿no? Muy bien, alumnitos. Siguiente. Criterios de semejanza de triángulos, alumnitos. Miren, para ustedes que puedan concluir, para que se puedan dar cuenta si dos triángulos son semejantes, existen tres criterios, ¿sí? O tres casos, como bien dice ahí, ¿sí? El primer caso, el caso AAA, triple A, el caso AAA, significa ángulo, ángulo, ángulo. Muy bien, observen estos dos pequeños triángulos. Profesor, acá el de la izquierda es más grande que el de la derecha, obviamente, ¿no? Muy bien, pero poseen los mismos ángulos, sí, profesor, alfa, beta y teta, en ambos casos. ¿Y qué se va a cumplir, queridos alumnos? Muy bien, a ver, en el triángulo más grande, ABC, ¿qué lado se le opone al ángulo teta? Se le opone, profesor, el lado AB, ¿no? Y en el triángulo más chiquito, ¿qué lado se le opone a teta? Profesor, PQ. Entonces, AB entre PQ, ¿a qué es igual? Ahora, ¿lo vas a igualar a qué? Al lado que se le opone a beta, profesor, en el triángulo grande es AC, ¿sí? Y en el triángulo más chiquito se le opone PR, que es justamente el de acá el último, ¿no? Claro. Y a alfa, profesor, se le opone BC en el triángulo grande y en el triángulo pequeño QR. Y eso se divide, alumnos. ¿Sí? El lado del triángulo grande entre el lado del triángulo más pequeño. Miren, alumnos, esto no está tan fácil, alumnos, pero con los ejercicios yo creo que se va a entender mejor. Muy bien. Y dice que todo esto es igual a R. Alumnos, ¿se acuerdan cuando hicimos segmentos proporcionales en el teorema, en el tema anterior, perdón? ¿Sí? O sea, que eran segmentos proporcionales. Ah, ya. Que había una razón entre ellos, ¿no? Estos son proporcionales porque acá la razón es R, la razón de semejanza. O sea que al tú dividir las longitudes de los lados, siempre va a ser igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, alumnitos, el triángulo ABC es semejante que el triángulo PQR. ¿Por qué? Porque posee los mismos ángulos. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, ¿qué cosa tienes que hacer, profesor? El lado que se le opone a beta en el triángulo grande lo divido entre el lado que se le opone a beta en el triángulo pequeño. Y así con cada una de los ángulos, ¿no? Muy bien. Ahora, el segundo caso, alumnos, el caso LAL. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, alumnos. Cuando tú tienes dos triángulos, ¿sí? Y conoces dos de sus lados, y conoces el ángulo que forman esos lados, el lado CK y BK forman el ángulo alfa. Claro, muy bien. Y tienes otro, pero acá ya no va a ser CK ni BK, sino simplemente C y B. Y forman el mismo ángulo alfa. ¿Qué se va a cumplir ahí, queridos alumnos? Se va a cumplir qué cosa? Que AB
en el triángulo grande sobre o entre PQ en el triángulo pequeñito es igual a ¿qué? Al lado AC del triángulo grande entre el lado PR del triángulo más pequeño. Y eso es igual a la razón de semejanza, ¿no? R. Muy bien, entonces, cuando tú tienes dos lados y esos lados forman el mismo ángulo, entonces son semejantes, alumnos. Muy bien. Entonces, el triángulo ABC es semejante a PQR. ¿Cómo se llama este símbolo? Se llama virgulilla, esa curvita que ven ahí. Que dije que se parecía al sombrerito de la ñ, ¿no? Muy bien. Siguiente. El tercer caso, alumnos, dice LLL, lado, lado, lado. Muy bien. A ver, observen por acá, alumnos. Miren, cuando tú tienes dos triángulos en el cual conoces sus tres lados, pero ningún ángulo. Acá yo no veo ningún ángulo. Alumnitos, cuando conoces sus tres lados, esos lados también son proporcionales. Por ejemplo, acá, mira, acá dice CK y acá dice C. Acá dice AK y acá dice A. Acá dice BK y acá dice B. Profesor, en esos triángulos se repite ABC. Solamente que en el triángulo de la izquierda se multiplica cada uno por K. CK, AK, BK. Y en el otro es CAB, ¿no? Muy bien, entonces como sus lados son proporcionales, a cada lado lo he multiplicado por el mismo número, por K, ¿no? K representa un número, obviamente. Entonces también son semejantes, alumnos. Muy bien, miren acá, alumnitos. Sí, entonces el lado AB entre el lado PQ es igual a ¿qué? Al lado BC entre el lado QR, y esto va a ser igual a ¿qué? Al lado AC entre el lado PR. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la razón de semejanza. Muy bien, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Alumnos, yo sé que esto así como está no está tan fácil, alumnos, pero por eso están los ejercicios para que ustedes pongan mucha atención. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Alumnos, antes de empezar con los ejercicios vamos a ver algo muy importante. Pongan atención, miren, dice si PQ es paralelo a AC. Miren, alumnitos, PQ es paralelo a AC. Muy bien, alumnos, como son paralelos, los ángulos que se forman van a ser iguales. Miren, por ejemplo, si acá es alfa, ¿sí? Este al ser paralelo también es alfa. ¿Se acuerdan que hicimos el tema de rectas paralelas y una secante, ¿no? Estos son ángulos correspondientes, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y acá también, ¿no? Claro, beta, beta. Alumnitos, miren el triángulo BPQ. BPQ. Acá debería ser BPQ, alumnitos. BPQ. Muy bien. ¿Qué se va a cumplir? Allá que aquí también son semejantes. Miren, el triángulo morado es semejante que el triángulo más grande, que acá lo voy a pintar a ver de qué color lo puedo pintar, no sé, de verde, ¿ya? Son semejantes, ¿no? Muy bien, son semejantes, alumnos. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el triángulo ABC es semejante al triángulo BPQ. ¿Por qué? Porque posee los mismos ángulos, claro. Miren, si acá es en el triángulo grande, si acá es alfa, acá tendría que ser otro ángulo, ¿no? Claro, no sé, teta, ¿sí? Y acá también tendría que ser el mismo ángulo teta. ¿Y te acuerdas de que acá era alfa? Y acá también era alfa. ¿Ya ves? Que son semejantes, sí, profesor. El triángulo grandote es semejante que el triángulo chiquitito que está de color morado. Muy bien, entonces son semejantes. ¿Por qué? Porque el segmento PQ es paralelo al segmento AC, al lado AC. Muy bien, alumnitos, y creo que con esto, y si no me han entendido absolutamente nada de lo que les he explicado, para eso están nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 1, alumnos, dice calcula X. A ver, alumnos, miren esos dos triángulos rectángulos que están en su pantalla, Muy bien. A ver, alumnos, ¿qué caso de semejanza será? A ver, miren, hay el ángulo alfa en ambos triángulos. Sí, profesor, está el ángulo alfa. También está el ángulo de 90. El cuadradito que está dentro significa 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces tienes dos ángulos. Claro, tienes dos ángulos, pero alumnitos, si acá es alfa, acá va a ser otro, ¿no? No sé, beta, ¿sí?
beta, por ejemplo, ¿no? Claro. Muy bien, profesor. Y si acá es alfa, acá también va a ser beta. Claro. Acá también va a ser beta, sí, profesor. Entonces, esos triángulos son semejantes porque tienen los tres ángulos iguales. Si yo te estoy diciendo de que ya tienes 90, ya tienes alfa y ya tienes beta, entonces 90 más alfa más 90 suman 180, como en la propiedad de los triángulos, ¿no? En ambos casos. Entonces, el que falta es beta, que es un número que yo no conozco. No importa, alumnos. Muy bien. Entonces, ¿qué caso sería? El caso ángulo, 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 ¿no? Muy bien. El caso ángulo, 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 ángulo. Muy bien. Ahora, queridos alumnos, observen. Como el caso es ángulo, 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 ¿qué se va a cumplir? Ya. Miren. En el triángulo grande, en el triángulo ABC, ¿qué lado se le opone a alfa? El 12. Entre. ¿Qué lado se le opone? Bueno, acá a beta, ¿no? Que acá ya lo borré. ¿Qué lado se le opone, profesor? Se le opone la X, que es justamente lo que me están pidiendo calcular. ¿Y esto aquí es igual? En el triángulo pequeñito, a alfa, ¿qué se lo pone, profesor? Se lo pone el 4. Y a beta, profesor, que bueno, ya lo borré, ¿no? Pero estaba acá arribita. ¿Qué se lo ponía, profesor? El 3. Muy bien, alumnitos. Y bueno, ¿qué hacemos ahí? 13 por 2, por 12, perdón, 36. Y 4 por x, 4x, profesor, y el 4 pasa a dividir con el 36. Entonces x es igual a 36 entre 4. Y esto, queridos alumnos, es igual ¿a cuánto? A 9. X entonces es igual a 9, ¿qué cosa? Metros. Muy bien. Alumnos, miren, miren, miren. 9 metros sale, ¿no? Ahí está. ¿Qué se pueden dar cuenta? Que este triángulo, ¿sí? Si tú lo multiplicas por 3 a cada lado, profesor, acá 4 por 3 es 12. 3 por 3 es 9. Muy bien. ¿Ven? Entonces, profesor, el triángulo de la izquierda es el triple que el triángulo de la derecha, ¿no? Sus lados son el triple que el triángulo de la derecha. Eso es semejanza, alumnos. Eso es semejanza de triángulos. Multiplicar a cada lado de un triángulo por un número. Muy bien, algo complicado, ¿cierto? Bueno, cualquier cosita que quieran saber de esto me lo preguntan por Zoom. Y alumnos, no se preocupen, yo voy a responder con mucho gusto. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Calcula X. Profesor, este se hace igualito que el 1. ¿Qué caso es, alumnos? El caso igualmente ángulo, ángulo, ángulo. Sí, profesor, porque si acá es teta, acá arriba es alfa. Y acá también es alfa, ¿no? Claro. Sí, por eso, alumnos. Muy bien. A ver, ahora sí. En el triángulo pequeño, el triángulo ABC, ¿qué se le opone al ángulo teta, profesor? Se le opone 8. Seguimos en el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, ¿qué se le opone a alfa? Alfa es el que está arriba, que no está escrito. Muy bien, profesor, se lo pone 6. Muy bien. En el triángulo es igual. En el triángulo grande, profesor, a teta se le opone 16. Sobre, profesor, en el triángulo grande, a alfa se le opone, ¿cuánto, alumnos? Se le opone X, profesor. Muy bien, ahí está. A ver, profesor, 8X es igual a ¿cuánto? A 16 por 6, profesor, que es 96. Y, profesor, el 8 pasa a dividir con el 96, ¿no? 96 entre 8. ¿Y eso cuánto es, queridos alumnos? Eso es igual a 12, ¿no? Claro, 12 por 8 es 96. Y esa sería la respuesta. ¿Qué me falta, profesor? Unidades. Casi me olvido de eso. ¿Ven? Muy bien, profesor. Y acá, 8 por 12 es 16, profesor. Y 6 por 2 es 12, que es justamente la respuesta. Acá había que multiplicar por 2 a cada uno de los lados del triángulo, ¿no? Muy bien, alumnitos. Espero que me estén entendiendo esta parte. A cada lado del triángulo lo multiplicamos por el mismo número. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3, alumnos. Calcula X. Muy bien. Calcula X, dice. Ahí está, tenemos dos triángulos. A ver, alumnitos, miren. En ambos triángulos, los ángulos son alfa y beta, profesor. Muy bien. A ver, si acá es alfa y beta,
¿Cuánto me falta para completar 180? Ponle que me falta teta, ¿sí? Entonces el ángulo de arriba vale teta. Muy bien, bueno, acá le pongo su angulito. Muy bien. Y en el otro triángulo más pequeño, profesor, también le falta teta porque son los mismos ángulos, ¿no? Claro. Muy bien, acá está. Ahí está. Muy bien. Bueno, acá su pequeño ángulo, teta. Y acá también. Muy bien. Ahora, ¿qué caso es, profesor? El caso ángulo, ángulo, ángulo. A. Muy bien. Ahora, enfócate en el triángulo grande. Al teta, al ángulo teta se lo pone 24, profesor. Sobre, al ángulo beta se lo pone 16. Y esto es igual, ahora enfócate en el triángulo pequeño. Al ángulo teta, profesor, se lo pone el 6 en el pequeñito. Y al ángulo beta se lo pone la X, que es justamente lo que me están pidiendo calcular. Muy bien. Alumnos, profesor, el X pasa a multiplicar con el 24, 24X. Muy bien, es igual a el 16 pasa a multiplicar con el 6, que es 96. Muy bien, profesor, y ahora el 24 pasa a dividir con el 96. 96 entre 24. Queridos alumnos, ¿y cuánto es 96 entre 24? Bueno, alumnos, es 4, ¿ya? 4, ¿qué cosa? Unidades. Muy bien. Y a ver, alumnos, si X vale 4, ¿qué te puedes dar cuenta? Profesor, de que acá 6 por 4, 24. Y 4 por 4 es 16. Entonces, el triángulo de la izquierda es 4 veces más grande que el triángulo de la derecha. Muy bien. Muy bien, queridos alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Calcula X. Muy bien, profesor, acá ambos tienen los mismos ángulos, ¿no? Que acá sí te los están dando. 50, 70 y 60. Muy bien, en ambos casos, ¿no? Muy bien, profesor, y como me están dando los ángulos, ¿qué caso es? El caso ángulo, 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 ¿no? Ángulo, ángulo, ángulo. Muy bien. Este sí es más fácil, alumnos, porque los ángulos ya son números conocidos, ¿no? 50, 60 y 70. A ver, en el triángulo pequeño, en el de la izquierda, alumnos, al 70, ¿cuánto se le opone? Se le opone 12. Sobre, seguimos en el triángulo de la izquierda. Al 60, profesor, se le opone 10. Muy bien. ¿Y esto va a ser igual a qué? Ahora enfoquémonos en el triángulo más grande, en el que está a la derecha. Profesor, al 70 se le opone X. Y al 60, en el triángulo grande, se le opone 40. Profesor, muy bien. Ahí está. Profesor, el 40 pasa a multiplicar con el 12. 40 por 12 es 480. Y esto es igual, profesora, 10 por X es 10X. Muy bien, profesor. Y el 10 pasa a dividir con el 480. Muy bien, 480 entre 10. ¿Qué es, queridos alumnos? ¿Cuánto es 480 dividido entre 10? Profesor, eso es 48. ¿Qué cosa? Unidades. Muy bien, alumnitos. ¿Y qué se pueden dar cuenta aquí? Miren el triángulo de la izquierda y el de la derecha. Profesor, si acá es 10 por 4, 40. Si acá es 7 por 4, 28. Si acá es 12 por 4, 48. Que justamente es la respuesta que acabamos de hallar. Entonces aquí el triángulo de la derecha es 4 veces más grande que el triángulo de la izquierda. ¿Sí? Muy bien, alumnitos. Cada lado es 4 veces más grande, ¿no? El cuádruple. Muy bien, alumnitos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de geometría, dice, un árbol de 600 centímetros de altura proyecta una sombra de 300 centímetros. Calcula la altura de una persona que tiene 80 centímetros de sombra. Muy bien, alumnitos. Observen por acá. Miren lo que voy a dibujar. ¿Qué estoy dibujando? A ver. ¿Alguien adivina qué está dibujando el profesor? Esto es el sol. Imagínate que esto es el sol. Obviamente, si tú te paras bajo el sol, tú vas a generar una sombra, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver. Esto es justamente lo que nos están pidiendo alumnos. Observen por acá. Miren, imagínate que este es el árbol. Bueno, lo vamos a poner acá al costadito. Imagínate que este es el árbol. Imagínate que esta es la persona, obviamente más pequeñito.
Muy bien, ahí está. ¿Qué más? A ver, tu sombra, ¿sí? Forma un ángulo, ¿sí? Un ángulo con los rayos del sol, ¿no? Muy bien, alumnos, miren lo que voy a hacer. Y forman el mismo ángulo que forma forma el mismo ángulo que forma el árbol, ¿sí? Muy bien, ahí está. Dice, mira, el más grande es el árbol, ¿ah? Dice que el árbol tiene 600 centímetros de altura y su sombra es de 300. Esta es la sombra que está al nivel del piso. Ahí está. Muy bien. Dice, calcula la altura de una persona si su sombra es de 80, si tiene 80 centímetros de sombra, profesor. La sombra es lo que está en el piso, 80. ¿Y qué me están pidiendo, profesor? La altura de la persona. Obviamente esta es la altura. ¿Y cómo yo sé que esto es un triángulo rectángulo? Obviamente, alumnos, tú al estar de pie formas un ángulo de 90 con el piso, ¿no? Muy bien. Ahí está, alumnitos, y eso sería todo. ¿Por qué? Todo no, falta algo todavía. ¿Por qué? Porque acá, alumnos, es 90, ¿sí? Y este ángulo que forman, lo voy a dibujar por acá, alumnos, es un ángulo alfa, ¿no? ¿Qué cosa es el ángulo alfa? El ángulo que forma los rayos del sol con tu sombra, ¿sí? Ahí está. El ángulo que forma los rayos del sol con tu sombra. Que hace ratito dibujé el sol. Muy bien, alumnitos. ¿Y qué se pueden dar cuenta ahí? Allá. Miren, divido 600 entre 300. El de la izquierda entre el de abajo. Cateto de la izquierda y el cateto de abajo. Profesor, 600 entre 300. ¿Y esto va a ser igual a qué? Ahora en el triángulo pequeño. El cateto más grande entre el cateto más pequeño, profesor, sería 100x entre 80, ¿no? Muy bien. Bueno, en lugar de yo ponerme a multiplicar, ¿qué dices? Sí, en primer lugar dividimos, profesor. 600 entre 300 es 2. Y esto es igual a x entre 80, ¿no? O x sobre 80. ¿Cuánto vale x al 1, profesor? El 80 pasa a multiplicar con el 2 y x vale 160, ¿no? 2 por 80 es 160, ¿qué cosa? Centímetros. Y esa sería la respuesta. Entonces la persona mide 160 centímetros. Muy bien, alumnos, y creo que con esto ya podemos concluir nuestra algo larga clase de geometría. Espero que se me haya entendido todo lo que les he explicado y si no me han entendido nada, si tienen una duda, una consulta, me la hacen saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.